Hola, hoy te voy a enseñar a usar los topes con tu aguja mágica. Ya estamos listos, tenemos nuestro bastidor, todos nuestros implementos y lo primero que tenemos que hacer es enhebrar nuestra aguja mágica. Acá arriba te dejo un link por si no lo sabes hacer correctamente o no lo recuerdas. Esto que está acá es un tope, ¿ok? Va por fuera de la aguja, obviamente, y nos sirve para controlar el largo de los rulos. Si los queremos más larguitos, más cortitos. Con esta medida podemos hacer al menos 3 tamaños de rulos, pero a medida que la aguja es más grande, se pueden hacer muchos más tamaños. Vamos a comenzar a bordar sin el tope para ver cuál es el tamaño total de nuestros rulos con la aguja completa. Recuerda que como nuestro frente va a ser los rulos, esta parte que está acá donde estoy insertando la aguja va a ser nuestro revés. Si quieres saber más de cómo se comienza a trabajar con la aguja mágica, aquí arriba te voy a dejar un link. Cuando los rulos son largos, puedes dejar más espacio entre puntada y puntada, porque del otro lado los rulos se van a solapar unos con otros, se van a tapar, esos pequeños espacios se van a tapar, por eso puedes hacer puntadas mucho más largas. Terminamos las últimas puntadas y cortamos el hilo. Vemos cómo quedaron nuestros rulos y fíjate lo lindo que queda. Se ven bastante, o sea, dan fluidez, dan volumen y se ve muy bonito, tiene mucho movimiento. Este es el largo que da la aguja número 4 de 4 milímetros, ¿ok? También tenemos una aguja de 5 milímetros cuyos rulos son un poco más largos. Para colocar el tope, se sugiere que se ponga el tope antes de haber enhebrado la aguja, ¿ok? Pero no hay ningún problema, por lo menos como ya yo estoy trabajando con la aguja, le coloqué el tope teniendo el hilo adentro, no hay problema. En este caso, estas agujas traen un desarmador, ¿ok? El desarmador nos va a ayudar a ajustarlo, apretarlo, y lo que me encanta es que este tipo de topes no lastima la aguja, porque he visto otros topes que el tornillito pega con la aguja, entonces a medida que lo vas ajustando la puede lastimar. En cambio en este caso no, fíjate que lo que hacemos es como arropar la aguja, apretarla suavemente y ya está. Estas agujas, estos topes e inclusive el enhebrador, todo eso fueron diseñados por mí y mi pareja, diseñados y creados por nosotros desde Ecuador. Me encanta porque son súper ergonómicos, súper cómodos y era exactamente lo que yo quería. Ahora vamos con esta medida con el tope arriba. Fíjate que el tope está en la parte alta de la aguja. Recuerda siempre que la lana tiene que estar sin tensión, que debe correr libremente por la aguja. Todos estos detalles te los expliqué ya en el video de cómo usar tu aguja mágica. Ya terminando, vamos a ver cómo quedaron nuestros rulos y ahí está, son un poco más pequeños, más pegaditos, porque al ser rulos pequeños tengo que hacer las puntadas más juntitas. Fíjate que se nota una diferencia. A medida que los rulitos son más pequeños,
pierden un poquito ese movimiento, pero sí le da esa tupidez, se ve bien tupidito y se ven bien bonitos. Ahora con el destornillador o el desarmador vamos a bajar un poco más el tope y lo vamos a ajustar. Al tener el rulo más pequeño tienes que tener un poco más de cuidado, más pegaditas las puntadas y sobre todo eso, tener cuidado porque cualquier movimiento, acuérdate que tienes que trabajar al ras, ¿no?, de la tela, y si te subes un poquito puede salirse la lana, entonces hay que trabajar con más cuidado, un poquitito más lento y más pegadito. Acá mientras voy terminando me doy cuenta de que hay unas partes que se ven como unos pelones, entonces no hay problema en volver a enhebrar tu aguja y completar esos espacios. No tienes ningún problema en volver a bordar sobre lo que ya bordaste como para tapar esos espacios en blancos. Ya acá estamos terminando el bordado. Fíjate que con la misma aguja y con un tope hicimos 3 tipos de texturas con movimientos diferentes, con volumen diferente y queda muy lindo. En una pieza, simplemente combinando esos 3 puntos te puede dar un montón de piezas diferentes y es lo que me encanta del uso de los topes. Espero que te haya gustado el video. Si te sirvió, por favor suscríbete y dale un me gusta. Recuerda que estas agujas las tengo en venta en Ecuador y próximamente en todos los países. Esperemos que sí. Saludos y nos vemos en otro video. Chaito.